nos van a dar el pase. Muchas gracias a mi hermano Esteban. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan a través de la transmisión. Hoy día también estamos subiendo, aparte del Facebook, se están subiendo las predicaciones, los sermones, la enseñanza al canal de YouTube de la iglesia. Así que también compártalo. Ingrese al canal de YouTube, póngale ahí un me gusta, suscríbase, todo eso ayuda al canal para mantenerlo, hermano. Hoy día en las redes esto es súper importante. Así que si no lo ha hecho, hoy día ingrese al YouTube. Tochita, cuando llegue a la casa y vea el YouTube, vea el canal de la iglesia y póngale me gusta y suscríbase. Todo eso nos va a servir para que el canal se mantenga en pie y algún día el Google, porque quiera, nos baje y nos diga, a ellos no los ve nadie. Así que por eso la idea es que usted lo visite, le ponga un me gusta y se suscriba. Y eso nos ayuda bastante para que el canal se mantenga en pie. Así es como se manejan hoy día todas las situaciones. Y agradecemos a los amigos y hermanos que nos están siempre escuchando y siguiendo a través de la predicación. Que el Señor les bendiga y en este día su palabra, la palabra de Cristo, abunde en ellos con gracia y con sabiduría. Amén, hermanos. Bueno, quiero compartir una palabra linda del Señor con ustedes y quizás es algo un poco desconocido. Nosotros probablemente lo hemos tocado poco, no recuerdo alguna vez, por lo menos yo, haberlo tocado, quizás mi hermano lo ha hecho, no lo recuerdo tampoco. Así que la pregunta es, ¿quién sabe algo acerca de la providencia de Dios? Quedamos todos en blanco. Ya, entonces no lo hemos hablado. Así que bueno, gracias al Señor porque hoy día vamos a compartir un poco acerca de la providencia de Dios. No crean que providencia es una calle en Santiago nomás. No. La providencia de Dios es una doctrina fundamental acerca de un atributo maravilloso de nuestro Dios. Y mientras más conocemos a Dios, más le amamos, más nos acercamos. Porque mientras más le conocemos, más le amamos. Amén, hermanos. Así que vamos a hablar sobre la providencia de Dios. El Señor use su palabra para que este día seamos todos bendecidos. Pasaje base para hoy está en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Un ultra conocido pasaje, pero que nos sirve para hablar acerca de la providencia de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor así, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Ahora bien, Pablo está nuevamente concluyendo lo que está hablando en este maravilloso pasaje que comienza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces Pablo está de alguna manera concluyendo esta exhortación del capítulo 8 y dice el versículo 28, ahora bien, por lo cual, por lo tanto, sabemos que Dios dispone todas las cosas, ¿para qué, hermanos? Para el bien de los que lo aman. Todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él, Dios, ha llamado de acuerdo a ¿qué? A su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó o los eligió, recuerden. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh Dios, te rogamos en esta hora que el maravilloso Espíritu de Dios traiga las palabras precisas, adecuadas y llenas de sabiduría para nuestro corazón. Permítenos, Señor, poner nuestra mente y nuestro corazón en tu palabra. Y háblanos, Señor, que como esta mañana nos enseñaba, que esta tu palabra, que la semilla caiga en buena tierra y esa tierra buena seamos nosotros, Señor. Líbranos de ir con la mente a otro lugar. Líbranos con el corazón de pensar en otra cosa que no sea tu palabra. Habla mi corazón porque necesito más y más oír tu palabra, Señor. Y bendice a tu iglesia a través de ella. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén y amén. La providencia de Dios.
No existe la casualidad, hermanos. Y esto es algo que vamos a tener que aprenderlo, porque he escuchado entre muchos de nosotros decir, a lo mejor, por si acaso. No existe la casualidad. En Dios y en su palabra, la casualidad no existe. Por lo tanto, es un término que entre nosotros, los creyentes, no debe estar. Si hasta hoy día usted ha dicho, casualmente, por casualidad nos encontré con esto, con esta situación, no lo diga nunca más. En la Biblia, la casualidad no existe. Para los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo, la casualidad no existe. Existe para el que no cree la palabra. Para el que busca una respuesta en cualquier cosa, entonces dice, hoy por casualidad me encontré con tal persona. Entre los hijos de Dios no existe. Y la palabra lo va a enseñar. Así que palabra que tenemos en nuestro vocabulario debemos terminarla. Y otras que van a aparecer hoy día. Porque la providencia de Dios lo maneja todo de una manera extraordinaria. Mi hermano y hermana, si has creído en el Dios de la Biblia, entonces entiendes y entendemos que absolutamente todo está diseñado perfectamente. Amén. ¿Dice usted amén a eso? Amén. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces no hay casualidad. Todo está diseñado perfectamente. Que todo tiene un orden y todo está controlado por el soberano y sabio Dios que amamos. El azar no tiene ningún poder en nuestras vidas. He escuchado entre nosotros decir, oh, tuvo suerte mi hijo en hacer esto. El azar no tiene parte en nuestras vidas. Si creemos en que Dios está en control de todo, todo está diseñado perfectamente. Oh, qué suerte tuvo esa persona en encontrarse esto. O en ganarse esto. En los hijos de Dios no puede estar el azar. El azar no tiene ningún poder en este mundo. Lo que pasó, hermano, fue decretado por el Trino Dios. Lo que sucede está ordenado por el poderoso Dios que servimos. Y lo que sucederá, lo que viene, no escapa ni por un milímetro del santo y justo decreto del Dios eterno y fiel que nosotros ahora adoramos. La providencia de Dios entonces no es otra cosa que Dios gobierna y dirige todas las cosas, pero además las sostiene. Eso es la providencia de Dios. Dios controla, dirige y sostiene todas las cosas que pasan. Las cosas grandes y las cosas muy pequeñas, que incluso para nosotros pueden ser insignificantes. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. En otras palabras, Cristo es Dios. Eso está diciendo el texto. Y miren lo que dice después. Y sostiene. ¿Qué sostiene, hermano? Todo, hermano. ¿Con qué? Con el gran poder de su palabra. Cristo sostiene todo. Y ese todo lo incluye a usted y toda su vida, mi hermano. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, ¿dónde? A la derecha del majestuoso Dios en el cielo. La providencia de Dios entonces no es otra cosa que Dios gobierna y dirige todas las cosas, pero además las sostiene. El universo no funciona o marcha solo o independiente, como muchos científicos agnósticos o ateos lo dicen. El universo es sabio por sí mismo. La madre naturaleza lo ha querido así. Cuidado con esas palabras en sus labios, hijo de Dios. No existe madre naturaleza. Existe un Dios justo, soberano y fiel que controla y dirige todo. Lo que ha sucedido, Dios lo ha decretado. Lo que está pasando, Dios lo controla. Y lo que viene está en control del Dios que nosotros adoramos. ¡Qué descanso para nuestra alma, hermano! ¡Qué paz para nuestro corazón!
La providencia de Dios. El universo no funciona o marcha solo. Es Dios quien controla y dirige y sostiene el universo. La Biblia lo dice y lo confirma. Daniel capítulo 2, versículos 20-21. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien, dígalo iglesia, cambia los tiempos y las edades. ¿Quién maneja los tiempos? Mi Dios, dígalo, mi Dios. Es mi Dios el que controla todo. Quita reyes y pone reyes. No es su voto, hermano. ¿Se da cuenta? Hoy yo voté y salió Boric. No, Dios lo ha decretado. Dios maneja los tiempos. Él quita reyes y pone reyes. ¿Qué más dice lo que hace el Señor? Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Todo está en control del Dios que nosotros servimos. Maravilloso nuestro Dios. Un hijo de Dios, un creyente y discípulo fiel, no puede ante cualquier evento, por más trágico que sea, decir con tanta imprudencia: las cosas pasan por algo. Uy, hermano, yo esto lo escucho entre muchos creyentes. Sí, es que por algo pasan las cosas. Quite ese lenguaje de su vida, hermanos. ¿Quién es algo? ¿Quién es ese algo? Las cosas pasan porque Dios lo ha determinado. Aunque sean difíciles, aunque sean amargas, aunque sean duras, la enfermedad, la muerte, la tragedia, Dios lo ha decretado, hermanos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo la mujer a Job después de toda la tragedia que vivió? ¿Qué fue lo que escuchó Job de su esposa? Maldice a tu Dios. Estáis salados. Todo te va mal. Maldice a tu Dios, pero algo más dice la mujer, la maravillosa esposa que tenía Job. Y después que maldiga a tu Dios, muérete. No tenéis nada más que hacer en esta tierra. Cuidado, hermanas. ¿Qué dice Job? ¿Qué dijo Job, el siervo de Dios? Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job está reconociendo que todo está en control de Dios. Dios me dio todo, Dios me lo quitó todo. Él está en control. ¿Por qué le voy a alabar solamente cuando tengo? Y cuando no tengo, dejo de cantar. Y dejo de venir al culto. Y dejo de orar. Y dejo de leer su palabra. O sea, somos como los que dicen como cuando calienta el sol. A los Luis Miguel. Cuando calienta el sol, entonces vengo al culto y estoy feliz y alabo al Señor. Pero cuando las cosas van mal, entonces seguramente esto es el diablo. Dios controla toda nuestra vida. La providencia de Dios, el manejo del Dios trino y poderoso que servimos, hermano. Quite de su boca cuando la vecina le diga: mire las cosas que están pasando, y venga usted y le diga: sí, las cosas pasan por algo. No, sin temor diga: mi Dios está en control de todas las cosas. Y los terremotos también. Y las calamidades también. Y la guerra, Dios está en control de todo. La providencia de Dios está presente aún en lo más oscuro y amargo y terrible de la vida. Usted dirá: me está diciendo, hermano, que cuando vienen enfermedades, que cuando vienen tragedias, Dios está permitiendo que suceda. Dios está en control de todo. Mire lo que dice Romanos. Lo hemos leído juntos. Por favor, ¿puede leerlo conmigo? Versículo 28, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, ¿para qué? Para el bien de los que lo aman. Todas las cosas, incluso las amargas, incluso las difíciles, incluso las amarguras, las enfermedades. Dios dispone todas las cosas, ¿para qué? Para nuestro provecho, para nuestro beneficio. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Me estás diciendo, Señor,
Me estás diciendo, Señor, que incluso esas cosas que me hacen sufrir, ¿tú las dispones para mi bien? Sí, eso es lo que dice la palabra. Para mi bien. Mi amado hermano y hermana, Dios está en control. Amén. Por más dura que sea tu situación, Dios está en control. Mi amado hermano y hermana, maravillémonos y asombrémonos en estas historias bíblicas que vamos a hablar ahora, que nos muestran el plan santo, justo y perfecto de nuestro Dios. Una historia y un relato apasionante de la Escritura en el Antiguo Pacto es la historia de nuestro amado hermano José. ¿Cómo fue la historia de José? ¿Quién le gustaría vivirla? ¿Quién levanta la mano y dice, a mí me gustaría vivir todo lo que vivió José? No duraríamos ni 5 segundos, hermano. ¿Qué vivió José? Cualquiera de nosotros podría decir en la vida de José que su historia es digna de una película, de un gran bestseller. ¿Qué hombre podría soportar el odio y envidia de todos sus hermanos mayores? Un niño, piensa en un niño de no más 14, 15 años, con 11 o 10 hermanos odiándolo a morir desde el día en que se paró delante de ellos. Cada palabra que José decía, sus hermanos estaban listos para atacarlo, juzgarlo. Si fuera por sus hermanos, en el momento que José hablaba, le partían la cabeza en dos. José fue echado en un hoyo, hermano, literalmente la Biblia habla de una cisterna, era un lugar donde se juntaba agua. En un hoyo fue echado el joven José. Le quitaron la túnica que su anciano padre había hecho para él. Lo alejaron de su casa para nunca más volver. ¿Usted sabe que José nunca más volvió a su casa? Vivo. De hecho, por lo menos vivo nunca volvió, ya que sus huesos regresaron una vez muerto. Lo sacaron de su casa, le quitaron su túnica dada por su anciano padre y lo tiraron a un hoyo. ¿Se imaginan a José? 14 años, hermanos, sáquenme de aquí. ¿Por qué me dejan aquí? ¿Qué les he hecho? Estuvieron a punto de matarlo. El texto dice que estaban listos para matarle. Y Rubén, el hermano mayor, dijo, no hagamos esto. Mejor vendámoslo. ¿Para qué poner sangre en nuestras manos? Usted dirá, qué bueno era Rubén. No, estaba de acuerdo con sus hermanos en lo mismo. Usted dirá, entonces, ¿qué le pasó a Rubén? Un minuto de sabiduría, de gracia, la providencia de Dios. Amén. Dios está obrando allí, a pesar de corazones malos, a pesar de corazones impuros. Dios está obrando en su providencia. ¿Para qué? Para dejarlo vivo. Amén, sí, Señor. ¿Dónde está Dios en esta terrible condición, hermano? Quiero preguntarle, ¿dónde está Dios? Cuando José está llorando, hermano, sáquenme de aquí. O no me diga que usted no se ha preguntado cuando está en medio del sufrimiento, ¿dónde está, Señor? Y no viene a librarme. Vemos a Dios tan lejos, tan oscuro entre las tinieblas. La neblina viene y nos oscurece la visión por una enfermedad, por una situación económica, por una situación familiar. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está Dios? Mientras José era echado en este hoyo. Esta es la pregunta que ha llenado la mente. Hermanos, ¿qué dijo el salmista en el Salmo 23? Dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte. Hermano, téngalo claro, vamos a ir al valle de sombra y de muerte. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Y David dice en el Salmo, pero tú estarás conmigo. A veces las sombras no nos dejan ver a Dios, o nuestra fe es muy pequeña y no nos permite a Dios obrando allí. Luego de ser librado de una muerte por su hermano Rubén, todos acuerdan venderlo. Qué terrible, hermano. Venderlo.
Señor. ¿Y a quién nos los vendieron? A los ismaelitas. Mercaderes que pasaban por allí. Imagínense, un ser humano, un niño, un joven. Mira, tenemos aquí un muchacho, te los vendemos. Habrán preguntado los ismaelitas, no lo sabemos, ¿y quién es él? Te los vendemos. Lo vendieron. Y los ismaelitas lo llevaron, ¿dónde? ¿Dónde lo llevaron, hermano? A Egipto. ¿Coincidencia? No. ¿Casualidad? No, las cosas pasan por algo. A Egipto, ¿por qué no se fue a Siria o a Edom? ¿Por qué no se lo llevaron a otro lugar, a Egipto? La providencia de Dios estaba obrando incluso en la maldad de ellos. Y se lo llevaron a Egipto y se lo entregan a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Después de venderlo, idearon un plan, una mentira, un cruel engaño para decirle a su anciano padre que las fieras lo habían destrozado. Lo odian, lo tiran a un hoyo, lo venden como un esclavo y después le mienten y engañan a su anciano padre diciéndole: las fieras lo destrozaron. Mira, aquí está el atuendo que tú le regalaste. ¿Dónde está Dios en medio de esa calamidad? En medio de tanta tristeza y tanto dolor. Iglesia, tengo que decirle, aún aquí, Dios sigue en control. La Biblia dice, Salmo 135, versículo 6, todo cuanto el Señor quiere, no le va a preguntar a usted ni a mí, hermano. Lo que el Señor quiere hacer, lo hace en los cielos y ¿dónde más? Y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios controla todo, hermano, toda nuestra vida. José, luego de ser vendido como esclavo, estos mercaderes lo vendieron a Potifar, capitán de la guardia. Allí Dios levantó a José a la posición de mayordomo. ¿Por qué llegó a la posición de mayordomo José? Iglesia. ¿Por qué llegó José a la posición de mayordomo en la casa de Potifar? Por la providencia de Dios. ¿Perdón? Por la providencia. Ya, amén. Buena conducta, hay que portarse bien, entonces nos va a ir bien. ¿Eso estamos diciendo? ¿Hay algo más profundo que esto? Dios lo quiso, Dios no lo Sí, claramente, ya sabemos, Dios está en control de todo. Pero algo ocurrió con el joven José. Ajá, era encachado José y lo de mayordomo. El texto dice que todo lo que José hacía, lo hacía bien, prosperaba. Y dice el texto, porque Dios estaba con él. Y Potifar, ni tonto ni perezoso, dijo a este muchacho, hay que dejarlo a cargo, pero por supuesto, de mi casa, de todo. Este muchacho, aparte de portarse bien, es inteligente, es buen mozo, tiene buen porte, qué sé yo, pero además, Dios está con él. Todo lo que hace prospera. La providencia de Dios actuando en José, siendo vendido como esclavo y ahora es mayordomo. ¡Wow! Iglesia del Señor, acércate a Cristo y verás cómo tu enemigo se levanta contra ti. Acércate más a tu Señor y verás cómo las dificultades se incrementarán. Esto es así, es una regla de oro en la vida. Busca más de Cristo y el enemigo de tu alma querrá destruirte. ¿Usted cree que el enemigo de José se quedó tranquilo al verlo de mayordomo? No. ¿Y a quién usó? A la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo esta mujer? Puso sus ojos de pecado sobre el joven. Y aquí vienen todas estas cualidades, pues, hermano. ¿Qué vio la esposa? ¿Que era inteligente? ¿Que Dios estaba con él? No. Era joven, bien parecido, buen cuerpo, hermoso. Y puso sus ojos de pecado sobre él.
Y al no recibir la respuesta que su pecado buscaba, acusa a José de querer abusar de ella. Y el joven inocente va a parar a la cárcel como traidor, acosador sexual y delincuente. ¿Dónde está Dios, hermano? ¿Cuántas preguntas? ¿Dónde está Dios? Porque nuestra naturaleza nos dice, oh, le va bien al hermano, Dios está con él. Oh, el hermano le ha ido nada, muy bien, que estará en pecado el hermano, igual que los amigos de Job, buscando la yayita. Algo debe estar pasando con el hermano. Dios está en control de todo. Amén. En la escasez y en la abundancia, Dios está en control. Dios sigue siendo Dios y está sentado en su trono. Porque si no, entonces José fue a parar a la cárcel porque Dios es malo. Pero Dios está obrando, hermano. Dios está obrando. El joven José va a la cárcel, estando injustamente en la cárcel, haciendo las cosas bien a los ojos de Dios, su futuro parece perdido. Y viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? He escuchado a muchos hermanos, a muchas hermanas decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Sabemos que Dios le regaló el don de interpretar sueños a José, el cual José usó de manera diligente para interpretar los sueños del panadero y del copero, que llegaron a la cárcel justo donde estaba José. Justo donde estaba José, el panadero y el copero no se fueron a otra celda, se fueron a la misma celda donde estaba José. ¿Casualidad? Las cosas pasan por algo. ¿No ves a Dios dirigiendo la historia de nuestras vidas, hermanos? Así es. Y llevaron al panadero y al copero a la misma cárcel donde estaba José. Y los dos tienen un sueño. Y el único que puede interpretar el sueño, ¿quién era? José, que estaba ahí. ¿No ve la providencia de Dios? Y el Señor responde. Y les dice, uno de ustedes volverá a su lugar y el otro será ahorcado. Así de sencillo. ¿Ocurrió o no ocurrió, hermano? Sí. Ocurrió. ¿Se acordaron de José? No. Se le olvidó. Esto es una ley, hermano. No se acordaron. Después que José interpreta los sueños, él siguió en la cárcel. Pero Dios había puesto su espíritu sobre su siervo. Qué maravilloso es esto, hermano. Y aún en la cárcel, sus capacidades y dones lo llevaron ¿a qué? En la cárcel. ¿Qué pasó con José en la cárcel? Hermano, hay que leer la Biblia, hermanos. José llegó a ser el encargado de la cárcel. El alguacil de la cárcel le pasa las llaves a José y le dice, José, la cárcel ahora tú la manejas. Porque el alguacil, impío, sin Cristo, se da cuenta que este hombre tiene habilidades impresionantes. ¿Por qué sabemos entonces esto? Porque Dios estaba con José. Amén. Sí, Señor. Era tan maravillosa la vida de José, que todo lo que José hacía y emprendía prosperaba. La Biblia lo dice así, hermano. Mas el Señor, iglesia, dígalo fuerte. ¿El Señor está con usted? Amén. Dígalo con toda seguridad. Amén. Dígalo con toda convicción. Usted y yo no somos José. Nos faltan miles de kilómetros para llegar a ser como José. Pero así como Dios estaba con José, Dios está con usted y conmigo, hermano. ¿Y qué dice el Señor? Y le extendió su misericordia y le concedió, ¿qué, hermano? Gracia ante los ojos de los jefes de la cárcel. No es que justo lo llamaron a usted. Habían tantos y justo me llamaron a mí. ¡Qué casualidad, qué suerte! Dios le ha concedido gracia en momentos clave y oportunos de su vida. Porque Dios está obrando para su bien y para mi bien. ¡Qué maravilloso Dios! Finalmente, sabemos la historia, José llegó a ser el primer ministro en Egipto. Pero llega a ser primer ministro no en un momento cualquiera.
¿En qué momento llega a ser primer ministro? ¿Qué estaba pasando? Crisis. ¿Qué crisis? Hambre, hambruna total. El mundo se estaba muriendo de hambre. ¿Y dónde había comida? ¿Dónde estaba José? Justo. Es que pasa por algo. Termine con esto, iglesia. Hermano, el azar no va con nosotros. La providencia de Dios puso a José como primer ministro para él, como hijo de Dios, alimentar a todos los hambrientos que vendrían. ¿Quiénes vendrían entre todos los hambrientos? La providencia de Dios. Toda la tierra, y solo en Egipto había comida, y allí Dios puso a José como el encargado de repartir comida a los hambrientos. Y entre los hambrientos que vinieron llegaron nada más y nada menos los que lo habían hecho tanto sufrir. Yo pienso en José. Vienen delante de él los que lo odiaban, los que lo vendieron, los que lo tiraron al hoyo, los que lo hicieron desaparecer de sus vidas. Y después esos mismos hombres se presentan delante de José para que José les dé comida. ¿Dónde está Dios? ¿No lo ves en tu vida? Sí, Señor. Hermano, hasta hoy que estás aquí. Mira por qué estás aquí. ¿Crees que estás aquí porque te cuidas, porque te portas bien, porque comes bien, sano? Estás aquí porque la providencia de Dios lo ha querido traerte hasta aquí. La providencia de Dios. ¿Usted conoce el desenlace, hermano? ¿Usted sabe lo que pasó con la historia? Piense en lo siguiente. Los hermanos de José tuvieron miedo de morir al estar delante de José. ¿Por qué cree que tuvieron miedo de morir? Piense un minuto. ¿Por qué los hermanos de José, al estar frente al primer ministro, tienen miedo de morir? ¿Por qué? ¿Sabían ellos lo que habían hecho? Sí. ¿Sabían lo que le habían hecho a su hermano? ¿Todo el mal que habían hecho? Lo sabían. ¿Tenían entonces miedo a morir con justa razón? Iglesia del Señor, no mires para el universo ni las estrellas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Habremos hecho algo nosotros que desagrada a Dios y han venido consecuencias de esta mala conducta? Tuvieron miedo. Vamos a morir. El gobernador es José, nuestro hermano. Ellos sabían todo el mal que habían hecho, no solo a su hermano menor e inocente. ¿A quién más le hicieron daño estos jóvenes? A su padre. ¿Cómo quedó su padre después de saber la noticia? Ellos merecían. ¿Qué merecían los hermanos de José, hermano? La pena máxima. ¿Ah? Morir de hambre. O lo mismo que hicieron ellos. Así actuaríamos nosotros. Al hoyo también que se vayan. Merecían la pena máxima, tenían justa razón para tener miedo de morir. Pero el Espíritu del Señor estaba con José. Más José, que conocía y amaba a su Dios, respondió así. ¿Cómo responde José? Perdón, se me perdió. Acá está. Ahí sí. Dice así. No obstante, José insistió porque él les dijo: hermanos, soy José. Esto es impresionante. Soy José. Vengan, acérquense. ¿Qué se va a querer acercar el que ha hecho mal? ¿Cuándo va a querer venir el que sabe que lo ha hecho mal? No obstante, José le dice: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, ¿quién?
el hermano de ustedes. Y José les dice clarito, ¿a quién vendieron? A Egipto. ¿José se había olvidado esto? No, no se había olvidado. ¿Qué piensan ustedes que decían los hermanos? Peor. Pero ahora, dice José, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad, iglesia, dígalo fuerte, fue Dios quien me envió, me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Fue Dios. ¿Qué decimos nosotros? No fue Dios, fueron los hermanos de José que lo odiaban. José dice que conoce a su Dios. No fueron ustedes. Fue Dios quien me envió para salvar vidas. Y José les relata lo que está sucediendo. Hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan, ¿cuántos años más, hermanos? 5 años más, en que no habrá siembra ni cosechas. Y dice José nuevamente, por eso Dios me envió delante de ustedes. O sea, ustedes me echaron al hoyo y me vendieron, no fueron ustedes. Dios usó esta maldad para traerme delante y salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles la descendencia. Hermanos, ¿qué descendencia había que asegurar? La de Cristo, la del Mesías. Si ellos se terminan, ¿de dónde viene el Mesías? ¿Se da cuenta? El plan maravilloso de Dios, su providencia maravillosa. Y José termina diciendo, fue Dios que me envió aquí, no ustedes. O sea, en otras palabras, ustedes no tienen culpa. Ustedes no son culpables. Dios me trajo primero que ustedes. Él, dice José, no fue mi capacidad, no fue mi tesón, no fue que me porté bien. No, José le da la gloria a Dios como debe ser en nosotros. Él, Dios, me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. ¿Ve la providencia de Dios? Amén. ¿Cómo teje los hilos Dios? De una manera que nosotros no podemos entender. ¿Por qué se casó con su esposo? O su esposa. Me dirá, había algo en él que no había en nadie más. Dios ha controlado toda nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para nuestro bien. Amén. ¿Estás con quien debes estar? Porque Dios lo ha decretado así para nuestro bien. Dios ha usado muchas veces a su esposa o a su esposo, mi hermano, mi hermana, para traerlo a Cristo. La providencia de Dios. José, relatando sus últimos días, antes de morir, dice nuevamente lo siguiente. Hermanos, ustedes se propusieron, tramaron, idearon un plan, ¿para qué? Para hacerme mal. Pero Dios, qué bendito conector, pero Dios dispuso todo, ¿para qué? ¿Qué dice Romanos? Lo que hemos leído, que todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes? Para los que amamos a Dios. Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entre ellos, ustedes, hermanos míos. La providencia de Dios. Mire esta ilustración tan linda, estudiando. Un chico de unos 10 años viajaba en el barco que piloteaba su padre. Su padre era el capitán del barco. Y en medio del mar se levantó una gran tempestad. Y el barco de un lado a otro. ¿Usted ha visto imágenes cuando las cosas del barco se mueven de un lado por las olas, en fin? Y este chico estaba tranquilito sentado en su lugar, sin temor, sin miedo, igual que nosotros en la misma situación. Su risa me dice todo lo contrario, hermano. Igual que nuestros hermanos nos contaron que viajaron 8 horas en un ferry y se querían morir. Bueno, yo igual, hermano.
pura agua por todos lados durante 8 horas. Y entonces una persona vio a este niño de 10 años, tranquilos, en completa paz, y se le acerca. Y le dice: niño, te felicito, es extraordinaria tu condición. Yo estoy muerto de miedo pensando que en cualquier momento me voy a ahogar. Y tú estás aquí tan tranquilo a tu edad. Dime cuál es la fórmula, dime cuál es el secreto. Y el niño le dice: el secreto es que estoy tranquilo porque mi padre es el capitán del barco. ¿No lo ves así en tu vida? Amén. El capitán de tu barco es tu padre. No puedes estar tranquilo, estás seguro, estás en paz. ¿Quién, hermano, dirige tu embarcación? Es tu padre. Amén. El que controla todo, es la providencia de Dios. Es el Dios santo, eterno, poderoso, sentado en su trono, rodeado de majestad que teje los hilos de nuestra vida. Y nada escapa a su conocimiento y soberanía. Si algo sucede y Dios no lo sabe, entonces, ¿qué pasaría, hermano? Dios no sería Dios, por hermano. Si algo sucede y Dios no lo sabe, entonces Él no es Dios. No es digno que le adoremos. Pero sabemos que Él lo sabe y lo conoce todo. Si algo, aunque sea una mínima molécula en el universo, no está bajo la soberanía de Dios, entonces nuestro Dios no es soberano. Pero sabemos que Él es soberano de todo. Nada escapa a su designio. Qué maravillosa historia de José. No han sido ustedes, mis hermanos. Ha sido Dios. Dios llevó a Moisés, después de estudiar en la mejor universidad de aquel tiempo, que era la egipcia, mata, usted sabe, a un egipcio. ¿Y qué ocurre con Moisés? Se fue al desierto solito. Dijo: voy para el desierto. Dios lo llevó al desierto. ¿Unos meses? ¿Una semana? 40 años. ¿Sabe para qué? Para trabajar en Moisés, en su carácter. Así Dios está trabajando en mi carácter y en su carácter. ¿Cuántos años? Los que Él estime necesarios. Podré decirle yo: ya, pues Señor, basta. Termina con este sufrimiento, por favor. ¿Quién más podría aguantar lo que yo sufro? Tu Cristo. Piensa en tu Cristo. Y lo tuyo y lo mío no es nada comparado a su lado. 40 años estuvo siendo preparado en el desierto. ¿Para qué, hermano? Para presentarse delante de Faraón y decirle: el yo soy ha dicho, deja ir a mi pueblo. ¿Se da cuenta? La providencia de Dios. Moisés pudo haber sido el siguiente faraón. Pero la Biblia dice que Moisés se negó a llamarse hijo de la hija de Faraón, porque tenía su mirada puesta en el invisible, en el Dios eterno. Fue Dios quien lo diseñó así, iglesia. Y el segundo y más grande evento, ¿cuál podría ser, hermano, en el Nuevo Testamento? Cristo. Cristo cumplió en su vida y ministerio cada profecía dicha de Él en el Antiguo Pacto. ¿Cuál es la primera promesa mesiánica que encontramos en la Biblia, iglesia? Lo hemos dicho. ¿Dónde está la primera promesa mesiánica? Génesis 3:15. ¿Y qué dice esta promesa? El Señor le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, o sea, entre tus hijos y los hijos de ella. Pero mire lo que dice el Padre a la serpiente: ella, la simiente de la mujer, iglesia, ¿qué dice acá? Te aplastará la cabeza. ¿Pero qué dice que hará la serpiente? Pero tú... ¿Usted ve diferencia entre aplastar la cabeza y herir el talón? ¿Encuentra una diferencia grande? Una herida en el talón que no mata.
Pero la simiente de la mujer, esto es Cristo, aplastó la cabeza de la serpiente en una victoria para siempre. Cristo es el victorioso, el Hijo de Dios. El reino de las tinieblas hirieron a Cristo en la cruz. ¿Se imaginan la fiesta que tenían en el infierno? Lo matamos. Al poderoso, al Hijo de Dios, al invencible, lo matamos. Pero luz resplandeció en las tinieblas y en la oscuridad. El Hijo de Dios apareció allí y tomó las llaves de la muerte que tenía en manos Satanás y las puso en las manos de Cristo. Y Cristo se levantó para sentarse a la diestra de Dios Padre y llamarse por los siglos de los siglos. Su nombre es victorioso Cristo, el Señor de nuestras vidas. El Mesías resucitó al tercer día, aplastó la cabeza a Satanás para siempre. La providencia de Dios lo ha decretado y lo ha diseñado así. Cristo dijo que vendría, hermano, y vino. ¿Dónde nació? En Belén. Una profecía hecha 600 años atrás. Cumplió la profecía de Isaías 700 años antes, en donde el profeta exclamó en Isaías capítulo 7, versículo 14 lo siguiente. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño. ¿Cómo es posible que una virgen pueda procrear un niño? Solo por obra de Dios, la providencia de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa? Dios está con nosotros. Cristo dijo que moriría y murió. Recuerden el Getsemaní, 3 veces le solicitó al Padre no ir a la cruz. Señor, pasa de mí esta copa. Pero respondió en obediencia, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y estando el Cordero de Dios en la cruz, exclamó a gran voz, Tetelestai. Tetelestai en el griego, que quiere decir consumado es. En otras palabras, la deuda ha sido pagada. Padre, el esclavo ahora es libre. La culpa, Padre, ha sido quitada. Tetelestai, la providencia de Dios lo ha decretado. Iglesia, nada está hecho al azar. Nada de lo que Cristo padeció fue el destino. Ojo, el destino lo que hizo. Nunca más lo diga, iglesia, nunca más. Cristo lo ha decretado. Cristo dijo que resucitaría y al tercer día resucitó, aleluya. Los ángeles lo gritaron, no está aquí, mujer, no está aquí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Conclusión, amada iglesia. Amado hermano y hermana, no estás abandonado tu suerte. No, estás en las manos amorosas que ha dicho, todas las cosas cooperan para hacerte bien, Hijo de Dios. Maravillosa providencia de Dios. Recuerda en los momentos más duros en tu caminar que Cristo te prometió que volvería otra vez y tenlo por seguro que Él volverá. Y como la iglesia en el Apocalipsis decimos, sí, ven Señor Jesús. El Rey viene otra vez por ti y por mi iglesia. Soli Deo gloria. Solamente la gloria. A Dios, cierra tus ojos. Exaltemos al Señor. Precioso Cristo. Tú has decretado todos mis caminos. Nada en mi vida te es oculto. Mi futuro está decretado por tu palabra fiel, por tu promesa santa y verdadera. Mi vida está en tus manos, Señor. Todo lo que soy. Tú has permitido que incluso en mis errores, tú has provisto esos errores para traerme a ti, Señor. Mi pecado me llevó a la condenación. No había escapatoria para mí. Pero aún allí, en mi condición pecaminosa, Cristo viniste a mi vida
abriste la puerta de la cárcel, me sacaste de allí y ahora voy de la mano a tu lado caminando, rumbo a la gloria eterna, Señor. Anima a tu iglesia, mis hermanos y hermanas. Nada en nuestra vida está al azar. Nada es por casualidad. Nada, Señor, sucede por el destino. No, Cristo está en control. Cristo está sentado en su trono. Él es mi rey, Él es tu rey, iglesia. Él es nuestro rey. Gloria a Dios por su providencia santa y perfecta. A su nombre toda gloria. Amén y amén.